ustedes han escuchado el símil o la comparación que la Biblia es como un manual. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Que la Biblia es como un manual? Pues bueno, yo también lo he escuchado muchas veces y créame que tendría que decir que creo que no es justo lo que se dice de la Biblia, que es un manual. Creo que no hace justicia a la totalidad de la Escritura. Es decir, ese símil no alcanza a abarcar lo que realmente es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios, ¿verdad? Dios se ha revelado en su palabra. Dios ha mostrado su naturaleza, Dios ha mostrado su carácter, Dios ha revelado su plan, Dios ha revelado su propósito, Dios ha revelado nuestra condición de pecado, Dios ha revelado en su palabra, se ha revelado a sí mismo. Por eso si la tomamos solo como un manual, yo creo que no le hacemos justicia a la Escritura, porque estaríamos diciendo que simplemente es algo que leemos para poner en práctica y para que nos vaya bien y ya. No, la Biblia, hermano, es realmente la revelación de Dios. Ahora, podemos decir que es un manual de nuestra vida espiritual. Es decir, es la manera como Dios ha dejado revelado que nosotros podemos vivir para su gloria. ¿Usted quiere saber cómo vivir para la gloria de Dios? Busque en la Escritura. ¿Usted quiere saber cómo puede su hogar vivir para la gloria de Dios? Busque en la Escritura. ¿Usted quiere entender cómo pueden sus finanzas vivir para la gloria de Dios? Busque en la palabra. ¿Usted quiere saber cómo criar a sus hijos para que vivan una vida que glorifique a Dios y a la vez que proteja sus vidas? Porque recuerden que ya lo hablamos, la santidad no solo honra a Dios, sino que protege la vida, porque este libro honra el nombre de Dios, pero también protege la vida de su pueblo. Para eso nos fue entregado este libro. Esa es la palabra de Dios. Y en este texto que vamos a estudiar en esta noche, Dios le habla a Josué sobre la importancia de hacer algo que nosotros muchas veces olvidamos, y es meditar en la Escritura. Y hoy nos vamos a enfocar en eso. Y vamos a estudiar este texto de Josué, capítulo 1, versículos del 7 al 9, pero nos vamos a enfocar solo en un versículo, que es el versículo 8. Pero yo quisiera que leyéramos todo el texto del 7 al 9 para que podamos entrar en el contexto histórico y en el contexto literario del versículo que vamos a exponer en esta noche. Dios habla a Josué después de la muerte de Moisés, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 para que miremos dónde habla Dios esta palabra. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, le dice Dios a Josué. Solo esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que yo le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley de Dios que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Yo creo que ese texto, hermanos, este texto no hay necesidad de predicarlo, se predica solo. Estamos en un momento histórico del pueblo de Israel muy importante. El pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, muere Josué, muere Moisés, y Dios le habla a Josué y le dice: Josué, tú vas a ser el sucesor de Moisés, y como estuve con Moisés voy a estar contigo, nadie te podrá hacer frente. Eso sí, ojo a esto, Dios le hace no una recomendación, Dios le da una orden a Josué y le dice: yo te voy a prosperar en todo lo que hagas. Es decir, las batallas van a ser ganadas en tus manos, tú vas a poseer el terreno que tienen ahora los enemigos. Pero solo Josué, es necesario que hagas algo. Esfuérzate por obedecer la palabra que yo entregué a mi siervo Moisés. Esfuérzate por obedecer mi palabra, para que seas prosperado en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Entonces te irá bien, le dice Dios a Josué. Es decir,
Todo lo que Dios le dice lo podemos resumir en una cosa de Josué: esfuérzate por obedecer la palabra de Dios para que tengas éxito en esto que yo te estoy entregando que hagas. Y hoy nos vamos a enfocar en estudiar el versículo 8. Volvámoslo a leer, por favor. Nunca, le dice Dios a Josué, nunca, y recuerden que nunca es cuando, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, lo primero que yo quiero que miremos del texto es que el texto nos dice, o Dios le dice a Josué, que debe aprender a meditar en la palabra de Dios. Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Y es que hay una gran diferencia entre leer la Biblia y meditar en ella. Y muy pocas veces nos hablan de la meditación de la Escritura. Y porque tenemos en la cabeza que meditar es ponga su mente en blanco y haga así. Bueno, no, es ese tipo de misticismo raro. O no que se ponga la Biblia sobre la cabeza y empiece a hacer ahí unos ejercicios de yoga. No, eso no. La meditación en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra? Vamos a ir trabajando eso. Pero escuche, meditar es diferente a leer. Muchos cristianos solo leen la palabra. Muchos cristianos solo leen la Biblia pero no la meditan. Ahora, muchas veces la leemos con un corazón desconectado. Yo no sé aquí a cuánto les ha pasado que a veces están leyendo un texto y empieza usted a leer y de pronto usted empieza a pensar en otra cosa, ¿verdad? Y usted está leyendo y usted sigue leyendo, pero empieza a pensar: uy, yo mañana todo lo que tengo que hacer. Uy, pero yo no pagué ese servicio. Ay, me van a cortar los servicios. Vení, y vuelve y dice: ve, ¿dónde era que iba? Ay, yo no entendía, y le toca volver. ¿Sí o no? Esas son lecturas desconectadas. Y muchas veces los creyentes leemos la Biblia de manera desconectada, ¿verdad? O tenemos hábitos extraños. Yo recuerdo una vez que una hermana estaba en consejería con otra, no sabían, yo las estaba escuchando, parando el oído. Entonces le decía a la una a la otra: no, yo tengo un problema con el insomnio, yo no duermo de noche. Y el consejo que le dio la hermana es: lea la Biblia. Vea, yo me pongo a leer la Biblia y me da un sueño. Yo decía por dentro: Dios mío, bendito, esta hermanita, voy a ir a hablar con ellas. Claro, cuando nosotros hacemos una lectura desconectada nos va a dar sueño. Y muchas veces nosotros tenemos malos hábitos, leemos la Biblia así, o muchas veces decimos, o tenemos esta, ¿no? Es que yo tengo que hacer el devocional. Entonces cuando usted tiene que hacer algo, usted lo hace, pero muchas veces lo ha desconectado. Usted a veces dice: yo tengo que trapear porque si no trapeo mi mamá me regaña. ¿Y cómo trapea? Cuando usted trapea porque tiene. Y cuelga el trapeador y dice: lo hice, cumplí, trapeé. Y muchas veces nosotros con Dios somos así. Hacemos el devocional porque tenemos un sentimiento de culpa que si no lo hacemos no nos va bien ese día. Y justo ese día, hermano, nos dejó el mío. Ay, no hice el devocional. Entonces nos cargamos de sentimientos de culpa. Pero hay un problema en todo esto, y es que ese tipo de lectura no produce ningún resultado en nuestro corazón. El tipo de lectura de esa manera, si nosotros solo leemos la Biblia, solo vamos a recibir una información. Y eso que si estamos conectados, porque si estamos desconectados no vamos a entender ni siquiera lo que leemos. Pero ese tipo de lectura sin pasión, sin meditación, solo produce conocimiento en nuestro intelecto, pero no tiene poder para transformar el corazón. Porque para transformar el corazón necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos hacer el ejercicio de leer la Biblia y decir: Dios mío, ¿qué tengo en mi vida que está mal con respecto a esta palabra? ¿Sí soy claro? Leemos esto: de día y de noche meditarás. Yo tengo que hacerme la pregunta, no me puedo solo quedar con la información. Para que haya transformación en mi alma, yo tengo que hacerme la pregunta: ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo yo en la meditación de la Escritura?
Mucha gente se llena solo de un conocimiento teórico, intelectual de la Biblia y conocen las doctrinas. Tú puedes hablar con ellos y conocen las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la salvación, conocen todas las doctrinas, los decretos de Dios, los atributos de Dios, igual la Trinidad y de ahí para allá. Pero tú puedes ver que muchas veces sus vidas no han tenido un efecto de transformación, no hay santidad en sus vidas. Porque solamente ha habido una transmisión de conocimiento. Ahora, el conocimiento es la primera etapa, yo necesito conocer. Pero para que ese conocimiento pueda realmente santificar la vida, yo necesito meditar. Charles Spurgeon decía, la lectura de la Biblia es como cuando tú coges las uvas de la vid, las coges. La meditación es como cuando exprimes y sacas el jugo de la uva. Meditar es exprimir, meditar es exprimir la uva. Eso permite que el Espíritu Santo implante esa palabra en nuestros corazones. Eso permite que nuestro corazón pueda ser arrepentido. Recuerdan que Santiago dice, puede arrepentirse en medio de lo que lee y lo que medita. Santiago dice, si alguien viene y se mira en un espejo y se va, dice, ay, estoy feo, ay, qué feo que estoy, y se va sin peinar, sin arreglarse. Es como el que es solamente oidor y no hacedor de la palabra. Y para uno poder hacer la palabra necesita meditarla. Porque solo hay una manera que tu conducta sea transformada, y es cuando tú permites que el texto te confronte. Y solo hay una manera que el texto te confronte, y es cuando tú meditas en lo que estás leyendo. Es cuando tú meditas. Es preferible que tú estudies un capítulo de la Biblia por día y no 100 o 20 o 30 sin meditar, pero uno meditado. Ahora, si puedes hacerlo más, qué rico. Qué rico que lo puedas hacer más. Meditar significa reflexionar, ¿verdad? Y es que para que las escrituras produzcan santidad necesitan ser leídas con un corazón necesitado, con un corazón que reconoce la necesidad de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad. Cuando nos acercamos a la escritura, tenemos que acercarnos con una gran necesidad de nuestra vida, de que Dios nos hable, de conocer a Dios a través de su palabra. Hermano, meditar significa reflexionar. Meditar significa pensar intensamente en algo. Pensar intensamente en algo. Meditar significa estudiar algo con pasión, para poder obtener los resultados de eso que estamos nosotros leyendo. La meditación es un asunto donde ponemos nuestra mente de manera voluntaria a pensar profundamente en lo que acabamos de leer. Es decir, yo leo un texto, por ejemplo, si uno coge Josué 1:8, 1:7-8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Qué ejercicio hiciste ahí? Claro, alguien te puede preguntar, ¿qué dice Josué 1:7-8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uy, qué bien, eres un teso. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto transformó ese texto tu vida? Para que texto logre transformarte, tú tienes que sentarte y decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. O sea, yo tengo que tener este libro constantemente en mi mente y en mi vida. Y nunca se apartará de tu boca. Y esto no está hablando de una confesión positiva, ¿no? Esto está hablando de que yo debo voluntariamente hacer el ejercicio también de hablar la palabra. De decir, bueno, de estar diariamente. De hecho, la palabra meditación en su raíz en el hebreo habla de repetir, también de hablar la palabra. Nunca se apartará de tu boca, es decir, que la palabra tiene que estar en nuestra boca. Cuando hay una situación, yo digo, bueno, ¿y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Además, Dios le está diciendo a Josué, vas a tener un pueblo que va a necesitar escuchar de tu boca todos los días la palabra de la ley. Entonces ya vamos reflexionando. Entonces yo digo, bueno, ¿será que este libro nunca se aparta de mí? O yo muchas decisiones las tomo sin consultar la escritura. ¿Ven ustedes que reflexionar produce un cambio? Porque reflexionar nos lleva a evaluar nuestro propio corazón. Reflexionar es como meternos dentro o revisar hacia dentro del corazón y que nuestras actitudes sean confrontadas por la palabra de Dios. Eso es totalmente diferente. Eso produce santidad, transformación. Como cristianos necesitamos adquirir el hábito. Tiene que volverse un hábito. Pero no se puede volver un hábito si no empezamos a cambiar cómo nosotros leemos la Biblia.
Tiene que volverse un hábito el hecho de que usted todo el día, usted lea, por ejemplo, este versículo, nunca se apartará, y usted salga y cuando va a trabajar, y usted, por ejemplo, va en el transporte público o va en su moto o en su vehículo, usted va diciendo, nunca se apartará de tu boca. ¿Sí se claro? Y entonces usted está todo el día trabajando y haciendo sus cosas, pero usted está diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Usted sigue, o sea, la meditación en la palabra tiene que volverse un hábito en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para que precisamente en las situaciones prácticas de la vida, cuando nos enfrentemos a ciertas circunstancias, podamos hacernos la pregunta que todo cristiano se tiene que hacer cuando enfrenta la vida. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que a usted lo llamaron, hay un problema laboral y le dijeron, no sé, bueno, hasta hoy trabajó, lo siento, pero la empresa quebró, echamos a todo mundo y usted también, para afuera. Entonces usted está ahí, usted dice, ay, tengo 5 hijos, el arriendo, ay, la deuda, ay. Entonces, no se desespere. Ay, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gota a gota, no sé, la tía de España, alguien que me ayude, no. Una cosa es lo que le dicte su corazón. Usted tiene que frenarlo, meterle freno de mano al corazón. Quieto ahí. ¿Qué dice Dios? Por ejemplo, ¿qué dice Dios en esa situación? Por ejemplo, la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me echaron, Él no es mi proveedor, Señor, tú eres mi proveedor. Si ya no viene por acá, vendrá por allá o por allá por donde tú decías. La palabra gobierna, pero es una palabra que se está meditando en el corazón, que está en el corazón. Es la mente que aprende a meditar en las Escrituras y a tomar las decisiones de acuerdo a lo que Dios dice. Recuerde, la pregunta más importante en todas situaciones, ¿qué dice Dios? Por ahí ha surgido otra, ¿qué haría Jesús? Bueno, ¿qué haría Jesús? Lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Sí, porque es más complicado, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este momento? No, pues yo no, no, ¿qué dice Dios en su palabra? Y créame que lo que haría Jesús es lo que dice Dios en su palabra. Recuerda, Él siempre dijo, hagamos esto para cumplir lo que está escrito. ¿Qué dice Dios? Usted llegó a la casa, tuvo un problema con su esposa, están súper enojados, no se hablan, ella no le sirvió la comida esa noche. Se acostó para el rincón, se tiró la sábana. ¿Qué dice Dios? Sí, no, los que no han casado no entienden esto, porque no, cuando no está casado uno cree que ay, toda la noche ay, es una... No, hay noche, hermano, de pelea adentro. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, cómo, güey? ¿Qué dice Dios? Por ejemplo, ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de acostarse enojado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pase un día usted enojado. Uy, ¿cómo le parece para los que acostumbran a guardar, ¿no? A guardar un día, otro día, 2 días. No, resuélvalo, mijo, coja a su esposa, dígale, amor, perdóname, así ella tuvo la culpa. Si ella la tuvo, no importa, pídale usted perdón. Pero la Biblia no manda eso. Entonces, ¿qué dice Dios? Porque si usted se pone a pensar lo que dice su corazón, créame que ni le habla y usted espera que le pida perdón. Y de pronto ya tampoco le pide, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Mis hermanos, la meditación en la palabra demuestra nuestro anhelo de conocer al Señor. Claro. ¿Cuántos de aquí estuvieron bien tragados? Y usted cuando estaba bien tragado le escribían una carta. Usted cogía la carta y en el trabajo la ponía ahí en el escritorio. Y todo, miren, la meditación demuestra nuestro anhelo de conocer al Señor. Porque Dios se revela en su palabra, revela su naturaleza, sus atributos, su carácter. Entonces, cuando yo quiero realmente conocer a Dios, yo todos los días debo meditar en su palabra. Entonces, cuando esté en cualquier lugar, yo medito. Es importante que adquiramos ese hábito, porque es más, hermanos, nuestro amor por el Señor es el que produce el deseo de meditar en Él. ¿Sí? Les explicaba, es algo así como el que está enamorado. El que está enamorado no tienen que decirle, piense en su novia. Al contrario, tienen que decirle, usted, ¿qué? Vea, trabaje.
O sea, sí, porque está enamorado. Entonces no se puede sacar esa imagen de la mente. Al estar enamorado tiene esa imagen allí, está allí. Entonces, alguien que está enamorado del Señor, créame que va a meditar en Él. Va a tener la mente en el Señor todo el tiempo. Eso es una de las cosas que muestran cómo está nuestro amor por el Señor, si hemos perdido el primer amor. ¿Qué tanto estamos pensando en Dios y en su palabra durante el día? Si solamente hacemos el devocional porque tenemos que hacerlo y cumplimos y salimos, o si realmente nuestra mente y nuestro corazón anhelan meditar en el Señor, anhelan conocerlo, y para conocerlo hay que meditar en su palabra. Ahora el texto dice, sino que de día, ¿y de qué? Y de noche. Porque usted debe estar diciendo, ay pastor, eso es fanatismo, eso pensar todo el tiempo en Dios, eso pensar todo el tiempo en la palabra de Dios. Yo soy cristiano pero no fanático. Pues déjeme decirle que todo cristiano es un fanático. Y es que una cosa es ser fanático del Señor y otra cosa es llevar un evangelio de una manera que no es prudente, ¿no? Porque la gente le llama fanático al que no es prudente en el trato, ¿verdad? Con la gente. Pero realmente ser cristiano es ser un fanático de Dios. Es tener a Dios clavado en la mente y en el corazón todo el tiempo. Es todo el tiempo preguntarnos qué dice Dios respecto a esto. Es todo el tiempo querer vivir para la gloria de Dios. Voy a hacer un negocio, Señor, que este negocio te honre. Voy a entablar una relación, no sé, los solteros. Señor, guíame porque yo quiero que esta relación te honre. Como dice Pablo, y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. La Biblia dice, meditarás en Él de día y de noche. Es decir, todo el tiempo. De día. ¿Saben qué dicen los expertos? Algunos psicólogos han llegado a la conclusión que la actitud que usted tenga en los 15 primeros minutos del día va a determinar la actitud que usted va a tener durante todo el día. Y hay gente que se levanta brava. Se levanta, despertador, se levanta brava. Y de repeso, lo primero que hace es leer el cubo. Abre el cubo. Hoy 7 muertos, 3 sicarios se metieron a una casa, mataron el perro. ¡Ay, qué es esto, Dios mío! Ojo, las finanzas, Cali, una depreciación. Vamos para una crisis impresionante, tremenda. Oh, va a temblar. Eclipse de luna, se acabó el mundo. Sale a trabajar. No, y después que lee el cubo, de dedicarle 1 hora al cubo, dice, bueno, ahora sí, que Dios nos hable, que Dios nos hable, que Dios nos hable. Le vino también en el día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Uy, gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Algo pasará en el mes quinto. Por favor, ¿qué tipo de día esperas vivir de esa manera? De día meditarás en ella. Te levantas. Vea, deje el cubo, man, ni lo lea. El cubo usted lo hace así y le sale sangre. Es una vaina amarillista. Lea la palabra, levántese, estudie la Biblia. Tome un texto, dedíquese a orar, busque al Señor, ponga adoración, dedíquele 1 hora en su devocional, no sé cuánto tiempo. Salga a trabajar en esa actitud. Y usted verá, hermano, que su actitud va a ser muy diferente. Medita en el Señor. Y después dice, y de noche, y de noche. ¿Cuánto necesitamos tranquilidad para descansar, verdad? A veces llegamos de un día agitado, y llegamos del día agitado, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Tengamos un tiempo para meditar, para orar. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Uy, tremendo. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es meditar. Meditar en el Señor. Acostémonos pensando en Dios, levantémonos pensando en Dios. Así le digan fanático, ¿qué? Es que somos fanáticos, hermano. Si usted no es fanático, no es cristiano. Así de sencillo. Amamos a Dios. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es ser creyente. Y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Ser creyente es amar a Dios con todo el corazón. Ahora, lo hemos hablado, no sea cansón, regule su pasión, ¿sí? No sea intenso con la gente. Usted llegó a la panadería, ¿sí? Y siempre la coge y te va a ir para el infierno, te espera la paila.
Claro, entonces hay gente que dice, los cristianos no fanáticos. No es que sean fanáticos, es que hay gente que no tiene tacto para muchas cosas. Medite, pero ya lo hemos hablado aquí. Medite, hable con el Señor, pero si usted está solo, hable en voz baja. Si usted va en el bus, en el mío repleto, está meditando, hablando con el Señor, hable. Sí, el Señor lo escucha sin hablar. Porque imagine usted en el mío, usted solo ahí. ¿Qué va a pensar la gente? La gente lo va a mirar y déjelo en el psiquiátrico. Entonces, pero somos apasionados por el Señor. Somos apasionados y la pasión se tiene que ver en el cristianismo. La pasión se tiene que ver. Meditarás en ella de día y de noche en el Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Qué bonito acostarse en paz. ¿En qué piensas cuando te acuestas? Ay, que va a haber un huracán, un terremoto, que se va a acabar, que el mundo, que... ¿En qué piensas? En los problemas, en las crisis. Pastor, tengo tantos problemas, tantas necesidades. Entreguen eso al Señor. Relájese, deje que Dios tome el control. Y usted dedíquese a meditar en la palabra y que Dios le dé sabiduría para organizar aquellas cosas en su vida que no están alineadas con la palabra de Dios, porque es ahí donde van los problemas. Y ahorita lo vamos a ver. Listo, consecuencias de la meditación, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche, medita, pero medita para dos cosas, le dice Dios a Josué. Medita para que guardes y para que hagas. Para que guardes y para que hagas. Meditar para guardar significa atesorar. Recuerdan que Jesús también le dijo en la gran comisión, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles a sus discípulos que guarden todas las cosas. Es decir, que atesoren. La palabra es un tesoro, hermano. Esto no es 100 años de soledad ni el Principito. Esto es la revelación de Dios. Esto es Dios revelándose a los hombres. Guarda cada letra. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde dejará de cumplirse. Es la palabra bendita de Dios. Cada letra, cada coma, cada concepto de la escritura, atesórelo, atesórelo, guárdelo. Además, porque uno guarda. ¿Qué significa guardar? Tal vez lo que usted guarde hoy no lo va a usar hoy, pero lo va a necesitar mañana. Yo recuerdo que a mí no me gusta mucho guardar. Realmente yo soy de los que, las cosas, porque es que uno guarda y guarda y me dice chécheres, ¿no? Y se llena uno de chécheres. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que todo lo guardaba. Ahora, era una gran ventaja. Yo siempre decía, usted todo lo guarda. Eso se encontraba un palito y decía, este palito, y lo guardaba. Andaba con un canguro y todo lo metía ahí, después todo lo guardaba en su casa. Pero eso sí, pregúntele por algo. Usted decía, necesito una aguja con un hilo porque la carpa se nos dañó. Yo tengo una, yo tengo, ven. Sacaba su canguro mágico y sacaba la aguja con el hilo. El hombre todo lo guardaba. Claro, uno decía, esa aguja no le sirve ese día, pero va a haber un día en que la va a necesitar. La palabra de Dios, hermano, primero pues es algo que vamos a necesitar siempre, todos los días, porque la palabra de Dios nos lleva a conocer al Señor. Pero a veces uno lee cosas a las que no les presta importancia. Por ejemplo, hay solteros que dicen, ¿yo para qué leo este texto? Que dice es que el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Yo para qué si soy soltero? Pues déjeme decirle que usted un día se va a casar. Y aquí lo hemos hecho, lo hemos hablado. A los solteros los invitamos a las clases de matrimonio. Los invitamos a los discipulados para los casados. Los ponemos a compartir con los casados porque ellos se van a casar un día y necesitan guardar la palabra que habla acerca del matrimonio. Necesitamos atesorar la palabra porque es ella la que vendrá en determinadas situaciones y nos dirá qué hacer. ¿Recuerdan a Jesús? ¿Recuerdan a Jesús cuando fue tentado? Vino Satanás y lo tentó también con la palabra tergiversada y distorsionada, padre de mentira. ¿Y Jesús qué hizo? Sacó la palabra y con la palabra contraatacó la tentación. Jesús respondía de tal manera como Dios respondía, como Dios responde en su palabra. Jesús respondía como la palabra de Dios responde. Y para nosotros responder a determinadas situaciones necesitamos conocer la palabra. En todos los ámbitos, en todos los temas.
Por eso necesitamos guardar, atesorar. Piense usted por un momento, aunque esto sería una pregunta casi que ilógica y hasta rara. Pero digamos que Jesús no hubiera aprendido la escritura y no supiera la escritura. Venía el diablo a tentarlo. ¿Con qué salía? ¿Cómo atacó él a Satanás? Con la palabra. Si viene Satanás a tentar tu vida, ¿con qué lo vas a atacar? No, pastor, yo me agarro es con el diablo. Pero ¿cómo? ¿Con qué se va a agarrar si usted no sabe Biblia? La palabra es la espada del Espíritu. Entonces, Satanás, tú estás casado y no te va a presentar una mujer bien fea, no, porque él sabe que no le vas a poner cuidado si a ti no te gusta, ¿no? Porque los gustos son subjetivos. No estoy hablando todas las mujeres son hermosas, perdón, hermano, todas son lindas, por favor. No quiero tirarme la mitad del auditorio enemigo en esta noche. Todas las mujeres son hermosas, pero los gustos son subjetivos. Para algunos una mujer es hermosa y el otro le dice, no, a mí no me gusta, pero es que a él le gustan otras, ¿sí o no? Entonces Satanás te va a tentar con lo que te guste, ¿sí o no? Es que remiéndela, pastor, remiéndela. Satanás te va a tentar. Ahora, ¿cómo vas a responder tú? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Qué te va a ayudar a ti? Pues tú puedes agarrarte a pelear con el diablo y a reprender todo lo que quieras. Pero si tú no tienes claro algo y es la palabra de Dios en tu mente, el diablo no te va a hacer caso. Pero cuando tú decides pararte en la palabra, por ejemplo, tú dices, seré fiel a la mujer del pacto y debo amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia, y como sea tengo que vencer y resistir esto, ya es diferente. Te estás parando sobre la palabra de Dios. Y la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo se resiste? Con la convicción de la palabra. Pero cuando tú no tienes palabra, ¿con qué lo vas a resistir? ¿Soy claro? Guardar la palabra, porque van a haber momentos donde la vamos a necesitar. Mira, hermano, si leen la Biblia solo para informarte, créeme que no vas a guardar nada. Si tú lees la Biblia solo para informarte, tú no vas a guardar nada. Esta es la razón por la que muchas personas no recuerdan nada de la Biblia. Hay gente con la que uno habla y le dice, pastor, yo tengo un problema, yo leo la Biblia y no me acuerdo de nada. Grave. Venga, que hay un problema serio. Pero ¿sabe dónde está el problema? Que tú estás leyendo la Escritura sin pasión y sin meditación. Eso es como cuando usted leía para la universidad algo y le preguntaban y usted no se acordaba. Ah, pero eso sí, porque hay gente que le olvida la Biblia. Ah, pero pregúntele cuánto quedó la final del mundial. Pregúntele. ¿Sabe cuánto quedó? ¿Quién hizo los goles? ¿Cuántas tarjetas amarillas se sacaron? ¿Cuántas rojas? ¿Cuántos partidos ganó? ¿Cuánto le están pagando al equipo ganador? ¿Qué técnico es el que lo dirige? Porque el problema no es de estrategia. Pastor, de una estrategia para yo leer la Biblia y que se me grabe. No, que es que el problema no es estrategia. El problema es que lo que a ti te interesa se te queda en la mente. Eso es como un computador, la mente es como un computador. Aquellas cosas que tienen recuerdo más fuerte se graban por siempre. Los traumas son eso. Una persona cuando es traumatizada por algo, vivió un abuso en la infancia, eso le partió tanto el corazón que lo grabó en su mente. Se grabó. Porque las cosas, hermano, que realmente nos tocan profundamente se graban en nuestra mente y es difícil borrarlas. Entonces el problema no es estrategia, porque ¿qué estrategia hay? Lea y medite. Pastor, deme los 14 pasos para aprenderme la Biblia. No, lea y medite la Escritura, lea y medite la Escritura. Si no se aprende un versículo, menos se va a aprender los 14 pasos. Menos que lo va a aprender, menos. Lea y medite. Pero el problema no es una estrategia, el problema es la pasión con la que leemos la Escritura. Y esa pasión viene de la pasión que tenemos por Dios, del amor que tenemos por nuestro Señor, de cuánto queremos conocerlo realmente a Él. ¿Verdad? ¿A usted no le pasa que usted ha visto unas películas que las entiende perfectamente y usted les pone todo el cuidado y todo el sentido, pero hay otras que no? ¿Por qué? Porque cuando una película le gusta, usted le pone cuidado. Así es la palabra de Dios. El problema está en el corazón. Muy bien. Para que guardes y hagas. Mire, y hacer, ¿qué habla?
Hacer habla de poner en práctica la palabra del Señor. Poner en práctica. Porque es que la Biblia solo tiene efecto cuando se obedece. Señoras y señores. Hermanos, hacer habla de la puesta en práctica en la vida cotidiana. Hay cristianos que son muy inteligentes, ya lo dije ahorita, muy inteligentes en su teología. Tienen unas cabezas teológicas impresionantes. Usted se pone a hablar con ellos y usted queda, no le doy ni a los tobillos. Pero en su vida práctica o en su carácter, tú no ves transformación. Es interesante porque puede haber un conocimiento de la Escritura sin haber santidad del corazón, sí. Los fariseos son un gran ejemplo de eso. Los escribas. Un conocimiento. Y hay teólogos muy buenos, pero es que una cosa es la teología y otra cosa es la santidad. Ahora, ¿cuál es el ideal de Dios? Es que esa teología santifique el corazón. Pero de aquí a acá hay muchas cosas. Por ejemplo, la meditación es una, y un corazón quebrantado. Yo puedo tener una cabeza teológica, pero si no tengo un corazón quebrantado, lo que tengo es una arrogancia que me va a terminar matando y va a terminar dañando la iglesia. Yo puedo ser un cabezón arrogante que mato al que sea con la Biblia. Entonces, necesitamos que la palabra encuentre nido en el corazón. La Biblia dice que Dios está cerca del corazón contrito y humillado, y al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Un corazón arrepentido, humillado, es una vasija para toda la teología y todo el conocimiento que pueda venir de la palabra, porque va a ser de bendición para su vida, para su familia y para la iglesia del Señor, a diferencia de un arrogante que va a terminar siendo un daño para la iglesia. Entonces es muy importante, hermano, la obediencia. No es suficiente solo con el estudio, y escuche lo que le voy a decir, tampoco es suficiente solo con la meditación, porque usted se puede quedar en la lectura y se puede quedar en la meditación, pero puede resistir la palabra. Se puede quedar en la meditación y usted dice, pero no, o sea, haber una resistencia a la verdad. Entonces no es suficiente solo con leerla y con meditarla. Tenemos que ir al paso de la obediencia, porque es la obediencia la que produce el resultado final en nuestra vida. ¿Qué es lo que produce fruto en nuestra vida, en nuestro carácter? Es la obediencia a la palabra de Dios. Dios le dice a Josué, para que medites en ella con el propósito de que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito. Hágalo, Josué. Hágalo para que le vaya bien. Hágalo para que sea prosperado en las cosas que emprenda, sin caer en el evangelio de la prosperidad, pues. Pero eso dirá otra prédica. Es la obediencia a la palabra del Señor la que produce el resultado final. Por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate por obedecer la palabra. Mire, él le dice, solamente esfuérzate, versículo 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque mire, cuando nosotros recordamos este texto, leemos este texto, pensamos como si solamente le dijera, esfuérzate y sé valiente para que trabajes, para que vayas. Como quien dice, no desistas, hágale, sea valiente. Ánimo muchacho, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganaremos el partido. No, esfuérzate y sé valiente. Dios le está diciendo no tanto para que él se emocione y le haga, no, le está diciendo esfuérzate y sé valiente por obedecer la palabra, por obedecer la escritura. No está solo alentando sus emociones, sino que está alentando su voluntad para que cumpla con la palabra de Dios en su vida. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La exhortación es a caminar conforme a todo lo que aquí está escrito. ¿Cuál es la exhortación de Dios para su pueblo con este texto? Caminen de acuerdo a todo lo que aquí está escrito. Pero para usted caminar de acuerdo a todo lo que está aquí escrito, tiene que conocer todo lo que está aquí escrito. Y para conocer todo lo que está aquí escrito, usted tiene que leer y meditar en todo lo que está aquí escrito. ¿Sí o no? Es un asunto de mera lógica. Un asunto de mera lógica. Miren, Jesús caminó de esta manera. Ustedes recuerdan a Jesús que él decía siempre, venga, hagámoslo así porque es necesario que cumplamos la escritura, ¿sí o no? Jesús
cumplió cada parte de la escritura. Hagámoslo así, decía, porque es necesario que cumplamos. Ahora, Jesús tuvo una obediencia perfecta. Yo sé que nosotros vamos a errar en muchos aspectos de la palabra de Dios, pero es cuando erramos que somos lesionados, que somos lastimados y que somos dañados. Dios nos pide la misma valentía, porque nosotros tenemos enemigos que batallan arduamente para que desobedezcamos. Nosotros tenemos enemigos que diariamente están batallando para que usted no obedezca lo que aquí está escrito. ¿Sí o no? Por ejemplo, Satanás. ¿Qué es la tentación? La tentación es llevarte a desobedecer la palabra. Eso es la tentación. Es que Satanás te lleva a pecar para que desobedezca la palabra de Dios. Entonces Satanás lo que quiere es que nosotros no obedezcamos este libro, la palabra de Dios. Así tentó a Adán y Eva. Con que Dios le ha dicho, para que no obedecieran la palabra de Dios. Otro enemigo que tenemos es el mundo, ¿o no? El mundo, la manera de pensar del mundo, la ideología, la filosofía del mundo es totalmente contraria a la palabra de Dios. Es una desobediencia completa y absoluta, porque el mundo va contravía la palabra de Dios. Entonces la gente del mundo te va a decir cosas o te va a estar llegando información por medio de las redes, de los medios sociales, que va a tratar de llevarte a pensar y a actuar de acuerdo al mundo, no a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, un creyente que pasa más tiempo viendo televisión y no estudiando la palabra es un creyente contaminado. Si tú pasas 5 horas diarias o 3 horas diarias viendo televisión, dejando que entre todo, la basura que a veces entra, no estoy diciendo que el televisor sea malo, ni que el cajón del diablo, ni estoy satanizando el televisor, pero si tú pasas 5 horas viendo televisor y 5 minutos estudiando la palabra, ¿qué crees que va a tener más gobierno sobre tu vida? ¿Qué crees que va a tener más gobierno? Cuando llegue una dificultad, cuando llegue un problema familiar a tu hogar, o la tentación, entonces tú en lugar de decir ¿qué dice Dios? Vas a decir ¿qué fue lo que hicieron en Pasión de Gavilanes? ¿Cómo fue que man resolvió el problema? Porque hay una influencia más fuerte de otras cosas que de la palabra del Señor. Mis hermanos, son asuntos de mera lógica. ¿Qué está nutriendo de día y de noche? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando, hermanos, a meditar en la palabra de Dios? Tenemos el mundo que viene en contra, pero tenemos el enemigo más peligroso. ¿Cuál es el enemigo más peligroso del cristiano? Muy bien, uno mismo. El enemigo más fuerte del cristiano es su propia naturaleza caída, su yo, su ego, su pecaminosidad interna que batalla contra nuestro corazón, contra nuestro deseo, nuestro corazón caído que batalla contra nuestro deseo de agradar a Dios. Que va a estar, hermano, diciéndote cosas y va a aludir a las emociones que antes que la palabra de Dios. Por ejemplo, tú te echan del trabajo, estás sin dinero. Entonces tu pecado te va a llevar a la depresión. Tus emociones van a querer gobernar tu mente. Entonces si tú le das cabida vas a terminar deprimido. Pero si tú dejas que la palabra de Dios gobierne tus emociones y tu mente, tú vas a poder con fe superar esa situación. Esa es la gran diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano emocional. Un cristiano emocional deja que su naturaleza caída, sus emociones gobiernen su pensamiento. Un cristiano maduro deja que la palabra de Dios gobierne su pensamiento. No tengo ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tengo que hacerlo, porque el Señor me manda a hacerlo. No tengo ganas de ir a evangelizar, hoy amanecí como sin ganas. Pero es que ¿quién le dijo que usted necesitaba ganas para eso? Si usted se pone a esperar que le den ganas, usted siempre va a desobedecer. La palabra debe gobernar nuestro entendimiento. ¿Eso fue lo que hizo Jesús en Getsemaní o no? Sus emociones dictaban una cosa, porque estaba deprimido en medio de enfrentar la cruz. Señor, si quieres pásame esta copa. Pero oró, buscó al Señor en medio de la tentación. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vino un ángel del cielo a fortalecerle para que continuara su camino. En pocas palabras, cuando la tentación toque tu vida, llama a Dios en oración para que puedas obedecer la palabra. Porque van a haber momentos de una disyuntiva en tu vida cristiana, donde tus emociones, tu corazón no va a querer obedecer a Dios. Arrodíllate y pídele a Dios fuerzas para continuar. Pero no te dejes ganar la batalla en el terreno de la tentación. Por último, entonces, para que guardes y hagas, es la obediencia, hermano.
la que produce resultados. Es la obediencia a la palabra. Tú puedes saber mucha palabra, pero si tú no la obedeces, créeme que tu vida estará en un decline impresionante, por mucha teología que sepas. Y por último, termino con esto, las consecuencias de la obediencia. El texto termina diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y claro, los que le tenemos cierta ronchita al Evangelio de la Prosperidad decimos, ¿cómo hago para predicar de esto sin hablar del extremo en el que se llega? Pero la Biblia asegura una cosa, que si tú meditas en la palabra de día y de noche y la pones por obra, harás prosperar tu camino y las cosas te saldrán bien. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición de manera natural. Mire, la obediencia, y ya lo hemos hablado, no solo honra el nombre de Dios, porque cuando tú obedeces, tú estás honrando a Dios. Y créeme que la Biblia dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Tú puedes pasar 5 horas ayunando, orando y dando tu diezmo en la iglesia, pero si tú vas a tu casa y desobedeces, tú no has hecho nada. Porque la obediencia es adoración en esencia, es vida que ama a Dios. Sube delante del trono de Dios porque honra el nombre de Dios. Cuando tú obedeces, honras el nombre de Dios. Te encontraste, por ejemplo, cosas prácticas, lo decíamos en esto, se encontró un teléfono en el piso y doy gloria a Dios, me lo encontré. No, usted buscó un contacto que dice mamá, llamó, le dice, vea, yo me acabo de encontrar un teléfono aquí en ese nombre. Ay, ese es de mi hija, dígale que venga, que aquí la espero, o hoy se lo llevo a la casa. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Usted está honrando a Dios? ¿Usted está honrando el nombre de Dios? ¿Sí o no? Y si la persona le dice, ay, usted como un iPhone 6 de última generación. Bueno, no es en qué anda ahorita el iPhone, pero, ay, ¿usted por qué lo devolvió? Pues porque yo soy una persona que ama a Dios y quiero honrar a Dios. Entonces, la obediencia honra a Dios, pero la obediencia también te protege. La obediencia te bendice. ¿Quién es el más bendecido con obedecer la palabra? Nosotros. Porque Dios ama a su pueblo y ha puesto su palabra para que su pueblo sea protegido del mal, del pecado, de las garras del infierno. La obediencia de manera natural trae consecuencias, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a tener problemas, no va a tener dificultades. A veces hasta la obediencia lo va a meter en problemas o en dificultades, pero créame que al final todo saldrá bien de acuerdo a la perspectiva de Dios. Conozco misioneros que por obedecer han muerto. Según nuestra perspectiva, nada salió bien. Pero déjeme decirle que según la perspectiva de Dios, así tenía que pasar. O sea, todo salió bien. Entonces el problema es ese todo salió bien desde cómo lo revisamos bajo nuestros ojos, bajo nuestro perímetro, nuestra manera de pensar. Pero a los ojos de Dios, si tú obedeces siempre todo va a salir bien, así a ti no te parezca. Pero siempre va a salir bien. ¿Tú quieres que la bendición esté sobre tu vida? Obedece la palabra. ¿Cuántos quieren que su hogar funcione? En serio, levante su mano el que quiere que su hogar funcione. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice Dios? Aquí se da un discipulado muy bueno, pues porque es bíblico, acerca del hogar. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cómo se han de criar los hijos bíblicamente? Mujer, respete a su marido, hombre, ama a su esposa. Todos esos detalles, tantas cosas que este libro habla del matrimonio. Cúmplalas. Y le aseguro que usted va a disfrutar de su matrimonio a pesar de los problemas que tenga. Y usted va a tener un matrimonio sólido. ¿Cómo crío mis hijos, pastor? ¿Dónde hay un seminario? ¿Dónde sí? Hay cosas muy buenas, pero lo mejor está aquí, lo que dice Dios. Aquí. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo criar a los hijos? Aquí está escrito. Ay, ¿dónde, pastor? Pues lea, hermano, estudie. Así como investiga matemática, otras cosas, metas a Google, ¿cómo crear los hijos? A una buena página, ¿no? Una página de buena doctrina. Métase a un discipulado aquí en la iglesia, pero pongamos de nuestra parte. ¿Cuántos quieren tener una vida emocional saludable? ¿Cuántos jóvenes realmente se quieren casar y casar bien? Obedezca la palabra. Por ejemplo, no te unas en yugo desigual. Ya. Usted si uno en yugo en desigual, vea, puede orar, puede ayunar, puede hacer lo que sea, pero va a enfrentar problemas porque está en desobediencia. Porque es que ese es el tema. Si usted desobedece puede orar y ayunar lo que quiera, pero si usted no cambia su desviación,
usted está en pecado, aunque ore y ayune. Usted necesita obedecer la palabra. Ojo, no estoy diciendo que no hay que ayunar ni hay que orar, por favor, no me malentienda. No vayas a salir diciendo, yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor dijo que no había que orar ni ayunar. No. Lo que yo le estoy diciendo es que hay que orar y ayunar, pero sobre eso hay que obedecer, porque si uno ora y ayuna es para obedecer. La oración hace que yo cambie mi rumbo y vuelva a la palabra, a la voluntad de Dios. La oración está establecida para que yo conozca la voluntad de Dios y para que mis emociones, mi corazón, mi naturaleza caída encajen en la voluntad de Dios. Y el ayuno igual. De resto, estamos orando como el fariseo que ora al aire, porque oramos pero por dentro realmente estamos queriendo hacer otras cosas, no con un corazón arrepentido. Necesitamos conocer la palabra. ¿Quieres que tu vida espiritual sea saludable? Aquí está. Obedezca la palabra, congréguese. Ahí le dije, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos quieren tener una vida espiritual fuerte y saludable y vienen a la iglesia de vez en cuando. Eso así no funciona. Ni sus hijos ni usted van a ser edificados. Pastor, yo quiero que mis finanzas mejoren. Aquí está. Y no vengo a decirle, venga pacte, venga siembre, venga, no, porque aquí está. Hay muchos elementos. La Biblia dice, no te endeudes, por ejemplo. No salgas de fiador. ¿Ha leído? Honra al Señor. Sea generoso. Eso está aquí. Eso está aquí. Hágalo. Tengo una quiebra, pastor. Bueno, hágalo que está aquí, hágalo. Ay, yo me lo sé. No, el problema no es si se lo sabe, es hágalo. Hermano, hasta el diablo sabe. ¿Usted cree que el diablo no sabe? La Biblia se la sabe. Completica, ¿no tentó a Jesús con la escritura? ¿Por qué se la tiene que saber? Porque es la manera en que él puede tergiversarla. Para tergiversarla la tiene que conocer. El problema no es cuánto sabe, el problema es cuánto hace usted de esto. Lo que usted hace es lo que produce resultado y fruto en su vida. Es la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, muchos cristianos no leen, no la obedecen. Entonces ignoran lo que dice Dios. Y al ignorarlo, entonces queremos revelaciones. Es rara, ¿no? Queremos que, Señor, y háblame de esto, y háblame de aquello. Pero venga, ya está. Ya está. A veces en nuestra pereza de leer la Biblia queremos que Dios nos hable de otra manera. Sí, Dios tiene la soberanía de hablar de muchas maneras. Pero venga, si hay cosas que Dios ya habló, ¿sí o no? Eso es como cuando usted le dice a sus hijos, pero es que eso ya lo hablamos. Eso ya lo hablamos. Entonces, hermano, muchas veces no es que Dios no nos hable, porque hay gente que dice, a mí Dios no me habla. Pues si quiere que le hable, lea la Biblia. No, yo quiero que me hable de forma audible. Entonces lea la Biblia en voz alta o dígale a alguien que se la lea. Dios le va a hablar, porque Dios habla a través de la Biblia. Pero sí, a veces, hermano, yo le voy a decir una cosa. El cristiano que es perezoso para leer la Biblia será inmaduro toda la vida. El cristiano que es perezoso para estudiar la Biblia será inmaduro y sufrirá las consecuencias de su inmadurez siempre. Siempre. La obediencia trae consecuencias, así como la desobediencia trae en sí misma castigo. Desobedecer la palabra traerá todo lo contrario. Si Dios le dijo a Josué, para que hagas prosperar tu camino, si obedeces, entonces si desobedecemos, ¿qué hacemos? En lugar de hacer prosperar nuestro camino, la desobediencia hace arruinar tu camino. Sí, es sencillo. Si la obediencia dice, y todo te saldrá bien, la desobediencia dice, y nada te saldrá bien. Así de sencillo. Las cosas no funcionan porque nos estamos apartando o a derecha o a izquierda de lo que Dios dice. Nuestro hogar está en picada, está mal, porque algo de lo que aquí dice, o muchas cosas de lo que aquí dicen, nos están haciendo. Y tú puedes tener toda la consejería del mundo, pero si tú no cumples con esta palabra, te voy a decir una cosa, puedes pasar 1000 años en consejería y tu matrimonio seguirá en picada. Es más, voy a decir algo más fuerte. Tu matrimonio está en picada, tú puedes ayunar todo lo que sea, pero si tú no obedeces la palabra, seguirá en picada. Lo que pasa es que ahora con hambre incluida. Esa era la única diferencia. Porque es nuestra obediencia la que resuelve las cosas. Ojo, nosotros oramos y ayunamos y tenemos que hacerlo, porque nuestra naturaleza caída necesita sujetarse a Dios.
Entonces, por medio de esto le pedimos al Señor que nos ayude y necesitamos hacerlo y orar y orar y orar intensamente y buscar al Señor intensamente. Pero si nosotros no llegamos a la obediencia, las cosas no van a dar resultado. Mi hermano, si aquí en la iglesia oramos y ayunamos, pero no salimos a evangelizar y a compartir la palabra, esto nunca va a avanzar. Entonces necesitamos ser realistas en las cosas. Dios nos manda a obedecer su palabra y necesitamos orar y ayunar porque nuestro corazón se resiste a obedecerla. Entonces, cuando usted vea que su corazón se está desviando a derecha o a izquierda, ayune y ore y busque al Señor. La oración nos lleva a estar conectados con el Señor. Hermanos, si no obedecemos la palabra, vamos a arruinar nuestra vida y la de las personas que están a nuestro alrededor, porque el pecado es altamente destructivo. Es que una cosa así de sencilla: si usted no obedece esto, ¿usted está en qué? En desobediencia, está en pecado. Si la Biblia le dice al hombre que trate a su mujer como vaso más frágil y el hombre la trata de manera áspera, está en pecado. Y el matrimonio en pecado no funciona. Si la Biblia dice que yo me tengo que cuidar en mi área financiera, por ejemplo, y no debo endeudarme, y yo mantengo endeudándome, le saco al de Yambal, le saco al de Bel, le saco al de Ésica, le saco al de... y me gasto más de lo que gano, ¿qué va a pasar? Mis finanzas están ¿en qué? En pecado. Todo lo que no esté alineado está en pecado. Y eso es lo que produce dolor. Y eso es lo que produce daño en nuestra vida. Y después llegamos: Dios no me ama, pastor, vea yo cómo mantengo, vea las cosas tan duras, vea. Vení, no es ni que Dios no te ame, lo que tú tienes que mirar es, miremos qué está sucediendo. Bueno, puede ser que Dios también esté tratando con tu vida, pero miremos si lo que estás viviendo es el resultado de tu desobediencia. Porque si es el resultado de tu desobediencia, solo hay una solución: arrepiéntase. Si uno está en desobediencia, ¿cuál es la solución? Arrepiéntase, porque Dios es amplio en perdonar. Pídele a Dios que vuelva a su camino, que se apartó a derecha o a izquierda de la palabra de Dios. Arrepiéntase, no le eche la culpa a otros, no le eche la culpa a nadie, porque tenemos esa tendencia de buscar culpables. No, haga un paro en su camino, no diga: mi matrimonio está mal porque ella, porque él, la familia, porque acá, porque tenemos esa tendencia. No, esto anda mal porque ella, esto anda mal porque tal, esto anda mal porque tal, esto anda mal. Entonces buscamos cómo, no sé, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro egoísmo no quiere asimilar la responsabilidad y buscamos un macho cabrío, alguien sobre quien pongamos esa responsabilidad. No haga eso. Porque si usted hace eso, usted no está arrepentido y tiene un corazón orgulloso, y las cosas van a seguir en picada. Párese frente a la palabra de Dios, frente al Señor, y dígale: Señor, perdóname porque no estoy obedeciendo tu palabra. Y ahí sí, ore, ayune, métase en ayuno y pídale: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra que dice que trate a mi esposa como vaso más frágil. No quiero seguir siendo áspero con ella. Y ore y ayune hasta que vuelva a ese texto y su voluntad, hermano, encaje con la voluntad de Dios. Y usted va a ver que ahí lo que iba así va a empezar así, a ser restaurado. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Solo la obediencia produce resultados. Conclusión: evitemos dolores de cabeza en la vida. Muchos de nuestros sufrimientos son por nuestra desobediencia al Señor. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a la iglesia, no le echemos la culpa al pastor y a los líderes, no le echemos la culpa a nuestra familia. Pongamos la culpa sobre quien tiene. Ahora, tampoco se la echa al diablo, porque para algunos todo es el diablo. No, ponga la culpa, porque si el diablo lo hizo caer, pues fue usted el que dio papaya y usted fue el que se dio a la tentación, porque usted no cede, usted resiste al diablo y él tiene que huir. Ponga la culpa o la responsabilidad sobre quién tiene que estar. ¿Sobre quién? Sobre Miguel Ángel. No sobre Miguel Ángel, no, sobre mí. Ponga la responsabilidad sobre usted y diga como David cuando Natán lo confrontó: he pecado contra Dios. Y diga como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Arrepiéntase,
pida perdón, humíllese delante del Señor, vuelva a la senda, vuelva a la palabra. Hermano, que hoy hayamos aprendido lo importante de caminar en obediencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.